31 de diciembre de 2006. El Tesoro británico realizó un pago de $83 millones al gobierno de los Estados Unidos. Este fue el último pago de una deuda que comenzó en 1946. Gran Bretaña acababa de terminar de pagar la Segunda Guerra Mundial, 61 años después de la victoria. 3 generaciones de contribuyentes británicos habían pagado a Estados Unidos por el privilegio de sobrevivir a Hitler. Pero esto es lo que no te enseñan. Esa deuda no fue por ganar la guerra. Fue el precio que Estados Unidos cobró a Gran Bretaña por el derecho a seguir en la lucha. Y los pagos de intereses fueron solo la parte visible de la extracción. Entre 1940 y 1945, los Estados Unidos ejecutaron la mayor transferencia pacífica de riqueza en la historia humana. Gran Bretaña entró en la Segunda Guerra Mundial como la mayor nación acreedora del mundo, controlando una cuarta parte de la superficie de la Tierra a través del Imperio Británico. Gran Bretaña salió de la Segunda Guerra Mundial en bancarrota, despojada de su oro, sus inversiones liquidadas, sus bases arrendadas por 99 años, y con $31.000 millones de deuda con los Estados Unidos. Eso equivale a $486.000 millones en dinero actual. Pero el costo real fue el propio imperio. Esto no fue caridad. Esto no fue alianza. Esta fue la mayor operación de desmantelamiento de activos jamás realizada, disfrazada de ayuda. Y fue ejecutada con precisión matemática por el Tesoro de los Estados Unidos mientras Gran Bretaña luchaba por sobrevivir contra la Alemania nazi. Así es como el préstamo y arriendo realmente funcionó. Lo que Gran Bretaña fue obligada a vender, ¿quién se benefició de la liquidación? ¿Por qué Estados Unidos cortó la ayuda 7 días después de que Japón se rindiera? ¿Y cómo el préstamo de 1946 destruyó lo que quedaba del poder económico británico? Comprender esto no trata sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Trata sobre ver cómo los Estados Unidos construyen y mantienen imperio, no mediante la conquista, sino mediante la deuda, las liquidaciones forzadas y la extracción de riqueza de aliados durante la crisis. Porque el mismo manual usado con Gran Bretaña en 1941 se está usando con los aliados estadounidenses en este mismo momento. Déjame mostrarte exactamente cómo Estados Unidos arruinó al Imperio Británico mientras lo llamaba amistad. El 8 de diciembre de 1940, Winston Churchill escribió la carta más importante de su carrera política. Estaba dirigida a Franklin Roosevelt y comenzaba describiendo la situación estratégica de Gran Bretaña. Los submarinos alemanes estaban hundiendo buques mercantes en el Atlántico. La Luftwaffe estaba bombardeando ciudades británicas. El ejército británico necesitaba equipo, municiones, aviones, tanques, todo. Luego Churchill hizo la admisión devastadora. Gran Bretaña estaba en bancarrota, no pasando dificultades financieras, no enfrentando problemas, completa y absolutamente en bancarrota. El Tesoro británico ya no podía pagar en efectivo los suministros estadounidenses. En 7 meses de guerra, Gran Bretaña había gastado todo. Esta carta se enseña en las escuelas como una súplica desesperada entre aliados. Se presenta como el momento en que Churchill pidió ayuda contra Hitler. Pero lee la carta con atención. Churchill no está pidiendo ayuda, está negociando los términos de la liquidación de Gran Bretaña. Antes de que comenzara la guerra, en septiembre de 1939, Gran Bretaña era la nación más rica de la Tierra. El Imperio Británico controlaba 35,5 millones de kilómetros cuadrados, el 24% de la superficie terrestre mundial. Los ciudadanos británicos poseían $22.000 millones en inversiones en el extranjero, equivalentes a $450.000 millones hoy. Las empresas británicas poseían ferrocarriles en Argentina, minas de cobre en Chile, plantaciones de caucho en Malasia, campos petroleros en Persia. La City de Londres era el centro financiero del mundo.
La libra esterlina era la moneda de reserva global. Gran Bretaña tenía 6.000 millones de dólares en reservas de oro, más que cualquier nación excepto los Estados Unidos. En 7 meses de guerra, todo eso desapareció. ¿Cómo? Porque Estados Unidos lo exigió. Cuando se declaró la guerra en septiembre de 1939, los Estados Unidos eran oficialmente neutrales. El público estadounidense era aislacionista. El Congreso había aprobado las leyes de neutralidad específicamente para mantener a Estados Unidos fuera de las guerras europeas. Pero estas leyes contenían una cláusula que destruiría financieramente a Gran Bretaña: pago en efectivo y transporte propio. La ley establecía que las naciones beligerantes podían comprar armas y suministros estadounidenses, pero tenían que pagar en efectivo por adelantado y transportar los bienes en sus propios barcos, sin préstamos, sin crédito, oro sobre la mesa antes de que nada saliera del muelle. Gran Bretaña no tenía opción. El imperio necesitaba acero estadounidense, petróleo, aviones, armas. Las fábricas de Detroit y Pittsburgh eran la única fuente, así que Gran Bretaña pagó. En la Operación Fish, lanzada en junio de 1940, Gran Bretaña cargó todas sus reservas de oro en acorazados y transatlánticos y las envió a través del Atlántico infestado de submarinos a bóvedas en Canadá y los Estados Unidos. Fue el mayor movimiento de riqueza física de la historia. 7.000 millones de dólares en lingotes de oro y valores. Los tesoros nacionales completos de Gran Bretaña, enviados al exilio para pagar facturas estadounidenses. Para noviembre de 1940 el oro se había acabado. Gran Bretaña seguía ordenando suministros, firmando contratos de aviones y tanques. Pero el Tesoro en Londres informó a la Comisión de Compras británica en Washington que no quedaban dólares para pagar. Gran Bretaña llevaba 7 meses en una guerra que duraría 6 años. El dinero ya se había agotado. Aquí es donde comienza la mitología del préstamo y arriendo. Roosevelt, según la historia, quería ayudar a Gran Bretaña, pero enfrentaba oposición política interna. Así que creó el préstamo y arriendo, un programa en el que Estados Unidos prestaría equipo a Gran Bretaña y Gran Bretaña lo devolvería después de la guerra. Roosevelt lo explicó con una analogía coloquial. Si la casa de tu vecino está en llamas, no le cobras por la manguera del jardín. Le prestas la manguera y la devuelve cuando el fuego se apaga. Era una historia hermosa. También era una ficción completa. La realidad del préstamo y arriendo se negoció a puerta cerrada entre el Tesoro de los Estados Unidos y funcionarios británicos desesperados. Y el estadounidense que lideró esas negociaciones fue Henry Morgenthau Jr., secretario del Tesoro y asesor más cercano de Roosevelt. Morgenthau no estaba interesado en mangueras de jardín. Estaba interesado en despojar a Gran Bretaña de cada activo que poseía antes de proporcionar un solo dólar de ayuda. En diciembre de 1940, antes de que el préstamo y arriendo siquiera fuera aprobado por el Congreso, Morgenthau exigió una auditoría completa del Imperio Británico. Quería una lista de cada activo propiedad del gobierno británico y de cada activo propiedad de ciudadanos británicos privados en cualquier parte del mundo. Piensa en lo que esto significa. Gran Bretaña estaba luchando por sobrevivir contra la Alemania nazi. Londres estaba siendo bombardeada cada noche y la condición estadounidense para la ayuda era que Gran Bretaña abriera sus registros financieros a una potencia extranjera y demostrara que estaba completamente desamparada. Los negociadores británicos, encabezados por Sir Frederick Phillips, quedaron atónitos. Phillips argumentó que Gran Bretaña ya había vendido su oro. Explicó que forzar la venta de inversiones a largo plazo durante una guerra sería una venta de remate. Gran Bretaña obtendría centavos por dólar. Advirtió que despojar a Gran Bretaña de sus ingresos en el extranjero dejaría al país en la miseria después de la guerra. Morgenthau no se conmovió. Su posición era simple. Si Gran Bretaña aún tiene activos en Estados Unidos, ¿por qué deberían los contribuyentes estadounidenses subsidiar la guerra? Liquídenlo todo primero. Luego hablaremos de ayuda.
El Congreso debatió el préstamo y arriendo durante enero y febrero de 1941. Los congresistas aislacionistas argumentaban que Gran Bretaña era secretamente rica y que estaba tratando de engañar a Estados Unidos para que pagara sus cuentas. Morgenthau necesitaba pruebas de que Gran Bretaña estaba verdaderamente en bancarrota. Necesitaba una ofrenda sacrificial. La encontró en American Viscose Corporation. American Viscose era el mayor fabricante de rayón y seda artificial en los Estados Unidos. Era propiedad de Courtaulds, una empresa británica. American Viscose valía más de $100 millones. Generaba $10 millones anuales en dividendos que regresaban a Londres. Morgenthau dijo a los negociadores británicos que tenían que venderla de inmediato y depositar los ingresos en el Tesoro de los Estados Unidos para pagar pedidos de armas existentes. Los británicos resistieron. Vender American Viscose durante una guerra y bajo coacción sería suicidio financiero. Pero Morgenthau les dio un ultimátum. Vendan American Viscose o el préstamo y arriendo muere en el Congreso. El 15 de marzo de 1941, el gobierno británico incautó American Viscose Corporation de sus propietarios bajo poderes de guerra de emergencia. Fue una compra obligatoria, sin negociación. La venta fue manejada por banqueros de inversión estadounidenses que sabían que Gran Bretaña tenía que vender. Impusieron un trato despiadado. American Viscose se vendió por $54,4 millones, la mitad de su valor real. El gobierno británico pagó a Courtaulds en libras en Londres, aumentando la deuda interna de Gran Bretaña. Los dólares de la venta fueron directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Esto no fue una transacción entre aliados. Esto fue una ejecución hipotecaria. Estados Unidos estaba liquidando activos británicos a precios de remate, mientras Gran Bretaña luchaba contra Hitler. Pero American Viscose fue solo el comienzo. Morgenthau obligó a Gran Bretaña a vender $650 millones en valores y acciones estadounidenses en manos de ciudadanos británicos. Participaciones de propiedad británica y empresas estadounidenses en todos los sectores. Carteras de inversión construidas durante un siglo. Para mediados de 1941, Gran Bretaña había liquidado $1,1 mil millones en inversiones estadounidenses, equivalentes a 22,000 millones hoy. El Tesoro de los Estados Unidos rastreó cada venta, verificó los ingresos, y solo después de que la liquidación se completó, comenzaron a fluir los fondos del préstamo y arriendo. Pero la humillación fue más allá de los activos financieros. En septiembre de 1940, antes de que el préstamo y arriendo siquiera fuera propuesto, Gran Bretaña había negociado el acuerdo de destructores por bases. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente destructores para combatir a los submarinos alemanes en el Atlántico. Roosevelt accedió a dar a Gran Bretaña 50 viejos destructores de la Primera Guerra Mundial que estaban en reserva. Eran barcos obsoletos, oxidados, apenas aptos para navegar, que la Marina de los Estados Unidos no quería. A cambio, Gran Bretaña dio a los Estados Unidos arrendamientos por 99 años de bases militares en Terranova, Canadá, Bermudas, las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad, Antigua y Guayana Británica. Piensa en este intercambio. Gran Bretaña dio a Estados Unidos control estratégico sobre todo el hemisferio occidental, el Caribe y el Atlántico Norte, por 99 años a cambio de 50 barcos obsoletos. Estas bases permitieron a los Estados Unidos proyectar poder militar a través del Atlántico. Se convirtieron en el fundamento del dominio hemisférico estadounidense y Gran Bretaña las entregó por barcos que apenas funcionaban. Fue el equivalente geopolítico de empeñar la finca familiar para comprar comida. La Ley de Préstamo y Arriendo fue aprobada por el Congreso el 11 de marzo de 1941. Autorizó inicialmente $7,000 millones, que eventualmente crecieron a $50,000 millones para todas las naciones aliadas. Para Gran Bretaña específicamente, $31,000 millones en ayuda durante 4 años. La propaganda lo llamó el arsenal de la democracia. Roosevelt dijo que Estados Unidos sería el gran proveedor de armas para derrotar la tiranía.
y el préstamo y arriendo sí mantuvo a Gran Bretaña en la guerra. Sin suministros estadounidenses, Gran Bretaña habría sido forzada a rendirse por hambre. Pero el préstamo y arriendo no fue un regalo, fue un arrendamiento. El propio nombre revela la verdad. Gran Bretaña estaba arrendando equipo estadounidense con el entendimiento de que habría un ajuste de cuentas, y enterrado en el acuerdo de préstamo y arriendo estaba el artículo 7, una cláusula que destruiría al Imperio Británico. El artículo 7 exigía que a cambio de la ayuda, Gran Bretaña aceptara eliminar el trato discriminatorio en el comercio internacional después de la guerra. Eso suena benigno. Libre comercio, mercados abiertos. Pero trato discriminatorio era un código para la preferencia imperial. La preferencia imperial era el muro económico que mantenía unido al Imperio Británico. Era un sistema de aranceles en el que los productos británicos eran más baratos en los mercados del imperio que los productos extranjeros. Canadá, Australia, India, Sudáfrica compraban productos británicos porque tenían tarifas preferenciales. Este sistema protegía a la industria británica de la competencia estadounidense. Los automóviles estadounidenses eran mejores. La maquinaria estadounidense era más eficiente, pero en los mercados del imperio, los productos británicos eran más baratos debido a los aranceles. El artículo 7 exigía que Gran Bretaña desmantelara la preferencia imperial. Después de la guerra, Gran Bretaña tenía que derribar sus propios muros económicos y permitir que las empresas estadounidenses compitieran libremente en los mercados del imperio. Los negociadores británicos entendían lo que esto significaba. Era la sentencia de muerte del imperio como unidad económica. Pero los bombarderos alemanes estaban sobre sus cabezas. Los submarinos estaban en el Atlántico. Gran Bretaña firmó. Gran Bretaña luchó la Segunda Guerra Mundial con equipo estadounidense, pagado mediante la liquidación de su imperio y prometiendo desmantelar lo que quedaba. A medida que la guerra continuó en 1942, 1943 y 1944, la transferencia de riqueza se aceleró. La industria estadounidense prosperó. El PIB de los Estados Unidos creció un 75% durante los años de guerra. Las fábricas estadounidenses produjeron armas para la guerra y bienes de consumo para los mercados globales. Gran Bretaña, mientras tanto, convirtió cada fábrica a la producción bélica. Gran Bretaña dejó de exportar. Las empresas británicas abandonaron mercados en América Latina, Asia y África. ¿Y quién llenó esos mercados? Las empresas estadounidenses. Mientras las fábricas británicas fabricaban Spitfires, las fábricas estadounidenses fabricaban Spitfires y refrigeradores, radios, automóviles, tractores para todo el mundo. Los Estados Unidos estaban luchando la guerra mientras simultáneamente capturaban el futuro comercial de Gran Bretaña. Para 1944, la transferencia estaba completa. Las reservas globales de oro se habían trasladado de Londres a Fort Knox. El centro de gravedad financiero se había desplazado permanentemente a través del Atlántico. Pero Gran Bretaña creía que el sacrificio sería honrado. Los funcionarios británicos creían que porque Gran Bretaña había luchado sola durante 2 años, porque Gran Bretaña se había arruinado para derrotar a Hitler, Estados Unidos sería generoso después de la guerra. Estaban equivocados. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial había terminado en Londres. Multitudes celebraban frente al Palacio de Buckingham. La guerra se había ganado. 7 días después, el 21 de agosto de 1945, el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9620. El préstamo y arriendo fue terminado de inmediato, por completo. Se ordenó a los barcos de suministro estadounidenses en medio del Atlántico que dieran la vuelta y regresaran a los Estados Unidos. Sin período de transición, sin período de gracia. La línea de vida fue cortada. El gobierno británico quedó paralizado por la conmoción. Habían asumido que la ayuda continuaría durante la reconstrucción. La economía británica había sido distorsionada por completo para la producción de guerra. Las fábricas necesitaban ser reconvertidas a producción civil.
Eso lleva tiempo. Gran Bretaña importaba la mitad de sus alimentos y casi todas sus materias primas, pagadas con dólares del préstamo y arriendo. Sin esos dólares, Gran Bretaña enfrentaba la hambruna. John Maynard Keynes, el economista más brillante del siglo, calculó que Gran Bretaña enfrentaba un Dunkerque financiero. En cuestión de meses, Gran Bretaña tendría que incumplir pagos, dejar de importar alimentos y racionar hasta niveles de inanición. Solo había una opción. Gran Bretaña tenía que suplicar por un préstamo. En septiembre de 1945, un moribundo John Maynard Keynes viajó a Washington. Tenía 62 años. Sufría de una enfermedad cardíaca que lo mataría en pocos meses. Iba a Estados Unidos no como un intelectual, sino como un suplicante. Keynes creía que tenía un caso moral. Gran Bretaña había luchado sola durante 2 años, mientras Estados Unidos permanecía neutral. Gran Bretaña había sacrificado toda su economía por la civilización occidental. Por lo tanto, Estados Unidos debería otorgar a Gran Bretaña una subvención. 6.000 millones de dólares, no un préstamo. Un regalo, un pago retroactivo por el sacrificio. Keynes lo llamó justicia. Pero cuando Keynes llegó a Washington, descubrió que la justicia no era una moneda con la que los estadounidenses comerciaran. Los negociadores estadounidenses, encabezados por Fred Vinson, no se conmovieron por los argumentos morales de Keynes. La guerra había terminado. El público estadounidense estaba cansado de pagar por Europa. El Congreso desconfiaba del nuevo gobierno laborista británico, que había sido elegido con una plataforma de nacionalizar industrias. Los estadounidenses ofrecieron un préstamo, no una subvención, un préstamo, 3,75 mil millones al 2% de interés. Apenas era suficiente para sobrevivir, y venía con condiciones diseñadas para destruir lo que quedaba de la independencia económica británica. La condición más devastadora fue la convertibilidad de la libra. Los estadounidenses exigieron que, dentro de un año de recibir el préstamo, Gran Bretaña debía hacer la libra totalmente convertible. Esto significaba que cualquiera que tuviera libras británicas podía entrar a un banco y cambiarlas por dólares estadounidenses. Los estadounidenses presentaron esto como libre comercio, pero era una trampa. Durante la guerra, Gran Bretaña había obligado a sus colonias a aceptar pagos en libras, pero les había prohibido convertir libras en dólares. Esto creó un circuito cerrado. Países como India, Australia, Egipto tenían libras, pero solo podían gastarlas en productos británicos. El sistema protegía a la industria británica, pero los estadounidenses querían destruirlo. Sabían que si la libra se volvía convertible, todos los que tuvieran libras las venderían inmediatamente para comprar dólares, porque los productos estadounidenses eran superiores y todos querían productos estadounidenses. Keynes sabía que esta condición destruiría a Gran Bretaña. Luchó contra ella hasta que su salud colapsó. Pero la alternativa era la inanición. Gran Bretaña no tenía opción. El acuerdo del préstamo anglo-estadounidense se firmó en julio de 1946. Keynes murió en abril de 1946, su corazón cediendo bajo el estrés de intentar salvar a su país de su aliado más cercano. El invierno de 1947 fue el más frío de la historia británica. Las ventiscas sepultaron el país. El carbón se congeló. Las centrales eléctricas se apagaron. La gente tiritaba en hogares sin calefacción. Y en medio de esta miseria helada, sonó el reloj de la condición estadounidense. El 15 de julio de 1947, Gran Bretaña hizo la libra esterlina convertible, como lo exigía el acuerdo del préstamo. El resultado fue una masacre. En el momento en que se abrió la ventana, el mundo se apresuró a vender libras. Los países que habían mantenido libras durante años las descargaron por dólares. En un mes, Gran Bretaña perdió cientos de millones de dólares del préstamo. La hemorragia fue tan severa que después de solo 5 semanas, el 20 de agosto de 1947, Gran Bretaña se vio obligada a suspender la convertibilidad. Gran Bretaña había quemado 1/4 parte del préstamo en 5 semanas. Para nada. La humillación fue total.
Este colapso financiero tuvo consecuencias geopolíticas inmediatas. En febrero de 1947, Gran Bretaña envió un telegrama al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Durante un siglo, Gran Bretaña había sido la guardiana de Grecia y Turquía, manteniendo la influencia soviética fuera del Mediterráneo. El telegrama decía: «Ya no podemos permitirnos hacerlo. Nos vamos. Si quieren detener a los comunistas, tienen que hacerlo ustedes». Esto desencadenó la doctrina Truman. Los Estados Unidos intervinieron para llenar el vacío. Fue el reconocimiento formal de que Gran Bretaña ya no era una superpotencia. En 1949, con la economía aún estancada, Gran Bretaña devaluó la libra de $4,03 a 2,80. De la noche a la mañana, el pueblo británico se volvió un 30% más pobre en relación con el resto del mundo. Pero la humillación final fue la propia deuda. El préstamo anglo-estadounidense de 1946 no fue perdonado. Fue una deuda comercial con un 2% de interés anual. Cada año durante 6 décadas, el Tesoro británico escribió un cheque al Tesoro de los Estados Unidos. A través del auge económico de los años 50, la inflación de los 70, las privatizaciones de Thatcher, los años de Blair, los pagos continuaron. El pago final se realizó el 29 de diciembre de 2006, 61 años después de la victoria. Entonces, ¿quién se benefició de esta extracción? Déjame mostrarte los nombres. Henry Morgenthau Jr., secretario del Tesoro, orquestó la liquidación. Después de la guerra, Morgenthau siguió siendo rico e influyente. Nunca enfrentó consecuencias por despojar a un aliado durante su hora más oscura. Los bancos estadounidenses que manejaron la venta forzada de activos británicos ganaron millones en comisiones. JP Morgan, Goldman Sachs, todos facilitaron la liquidación y se beneficiaron de la desesperación. Las corporaciones estadounidenses que compraron activos británicos a precios de remate hicieron fortunas. American Viscose, comprada por 54 millones, valía más de 100 millones. Los compradores duplicaron su dinero al instante. El complejo militar industrial que suministró el equipo del préstamo y arriendo. Boeing, Lockheed, Ford, General Motors, todos fueron pagados por el gobierno de los Estados Unidos, que facturó a Gran Bretaña. Estas empresas ganaron miles de millones con la guerra, mientras Gran Bretaña se arruinaba comprando sus productos. Y el propio gobierno de los Estados Unidos. Para 1945, los Estados Unidos poseían 2/3 de las reservas mundiales de oro. El dólar reemplazó a la libra como la moneda de reserva global. Las bases militares estadounidenses rodearon el mundo. Estados Unidos había logrado el dominio global no mediante la conquista, sino mediante la deuda. El Imperio Británico no fue conquistado, fue comprado. Los Estados Unidos adquirieron los activos, las bases, los mercados y la influencia geopolítica en una venta de activos en dificultades, gestionada por el Tesoro de los Estados Unidos. Esto no fue exclusivo de Gran Bretaña. El mismo manual se ha usado con cada aliado estadounidense desde 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue reconstruida mediante el Plan Marshall. Pero la ayuda del Plan Marshall vino con condiciones. Alemania tuvo que abrir sus mercados a los productos estadounidenses, albergar bases militares estadounidenses y alinear su política exterior con Washington. Para la década de 1950, Alemania era próspera, pero dependiente. Japón, después de 1945, fue ocupado y reestructurado. La economía japonesa fue reconstruida con ayuda estadounidense, pero Japón se convirtió en un protectorado. Las bases militares estadounidenses en Japón siguen existiendo hoy. Japón posee más de $1 billón en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Japón no puede perseguir una política exterior independiente sin la aprobación estadounidense. Corea del Sur, después de la Guerra de Corea. Presencia militar estadounidense, influencia económica estadounidense. Corea del Sur es rica,
pero estratégicamente dependiente de la protección estadounidense. El patrón se repite. La crisis crea dependencia. La dependencia exige concesiones. Las concesiones transfieren riqueza y soberanía a los Estados Unidos. Gran Bretaña en 1940 no fue conquistada por Alemania. Fue conquistada por los Estados Unidos usando deuda, liquidaciones forzadas y cláusulas contractuales disfrazadas de alianza. La mitología de la Segunda Guerra Mundial enseña que Estados Unidos salvó a Gran Bretaña. La realidad es que Estados Unidos compró a Gran Bretaña y Gran Bretaña todavía está pagando. Comprender esto no trata de odiar a Estados Unidos ni de reescribir la historia. Trata de ver cómo funciona realmente el poder. Los imperios ya no se construyen mediante conquistas evidentes. Se construyen mediante las finanzas, la deuda y la gestión de crisis. Cuando tu aliado está desesperado, cuando caen las bombas, cuando la hambruna es inminente, ahí es cuando extraes concesiones. Ahí es cuando fuerzas la liquidación. Ahí es cuando reescribes los términos. La relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido se celebra como una alianza de iguales. Pero lee los documentos, mira los números. Gran Bretaña lo dio todo. Estados Unidos lo tomó todo. En diciembre de 1940, Churchill escribió a Roosevelt suplicando ayuda. Al hacerlo, firmó la escritura de venta. Cambió el imperio por la supervivencia. Fue un acuerdo que tenía que hacerse. No había elección. Pero el costo fue el futuro. Gran Bretaña derrotó a Hitler, pero perdió el imperio. Gran Bretaña ganó la guerra, pero fue arruinada por su aliado. Y 3 generaciones de contribuyentes británicos pagaron a Estados Unidos por el privilegio de sobrevivir. El acuerdo de préstamo y arriendo no fue el arsenal de la democracia. Fue la mayor operación de desmantelamiento de activos de la historia, ejecutada con precisión legal mientras Gran Bretaña luchaba por su vida. Si esto te mostró cómo funcionan realmente las alianzas, suscríbete, porque el mismo manual usado con Gran Bretaña en 1941 se está usando ahora mismo. El dólar como moneda de reserva, la trampa de deuda de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, las bases militares que aseguran la dependencia.